Hola jóvenes, esta es la primera clase de biotecnología, específicamente tema 1. En el tema 1 vamos a abordar 4 subtemas que son de importancia a manera de introducción. Uno que es la biotecnología, vamos a hablar un poco de historia de la biotecnología en relación a cómo esta ciencia tuvo una revolución en el siglo XX. Vamos a hablar un poquito de herramientas de la biotecnología y campos de actuación de esta. Eh, la biotecnología, pues, es una ciencia biológica que ha sido muy controvertida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la biotecnología? Vamos a ver ciertos conceptos, pero el más simple, que es viendo la derivación o los orígenes de la palabra, bio, que es vida, y tecnología, pues ya sabemos que son todo ese tipo de técnicas nuevas aplicadas a diferentes campos. Entonces la biotecnología sería la tecnología aplicada a la vida. Pero igual tenemos un concepto más estandarizado que nos dice que la biotecnología es la utilización deliberada y controlada de agentes biológicos, ya sean seres vivos, sus células o los componentes celulares, para su aplicación en procesos técnicos dirigidos a manufacturar productos u obtener servicios. La biotecnología definitivamente que ha transformado al mundo. Se siente o parece que el término fuera nuevo, pero como vamos a ver, pues la biotecnología no es nada nuevo. Definitivamente el hombre ha usado o se ha hecho responsable de los microorganismos o de muchos organismos vivos para obtener un producto o obtener servicios desde el inicio de los tiempos. Entonces la biotecnología no es nada nuevo. Lo que vamos a ver, eh, por qué se siente o se considera que es una ciencia relativamente nueva, y es por el tipo de herramientas que se usa en la época moderna. Con la identificación de genes, pues se ha ayudado mucho en el diagnóstico de enfermedades hereditarias, en el tratamiento de estas, en producir mayor cantidad de alimento por hectárea. Todo esto de la mano de dos ciencias accesorias que son relativamente nuevas, que es la biología molecular y la genética. Con biotecnología hemos logrado obtener una gran cantidad de productos que antes tal vez se producían de una forma menos eficiente como ahora. Productos como drogas, vacunas, alimentos, terapias, todo esto ha venido de la mano de la especialización de la ciencia como tal. El término biotecnología dice que fue acuñado, o sea, la palabra biotecnología acuñada en 1917, pero empezó a ser utilizada hasta los años 70. Las personas o el humano ha hecho vino, queso, pan por siglos. Todo esto realizado por microorganismos. Ya sabemos que la levadura es el microorganismo industrial por excelencia, que lo que hace mediante un proceso metabólico es modificar los ingredientes originales para obtener subproductos de valor. El proceso de selección de las mejores razas por los granjeros, o sea, la selección artificial, ha dado lugar a mejores especies y esto se ha venido dando desde muchos años atrás. Mendel en sus experimentos de la herencia se valió de la biotecnología. Recuerden que Mendel es el padre de la genética. Entonces, y él cómo descubrió que los genes se transferían de generación en generación mediante el uso de seres vivos o de las plantas, de los guisantes, para obtener todas esas líneas genéticas o esas filiales. Vamos a recordar un poquito de biología.
Y obviamente Gregor Mendel hizo uso de la biotecnología para sus experimentos. El hombre hace biotecnología desde hace 8.000 años aproximadamente, o sea que no es nada nuevo. No es nada nuevo porque hasta en la Biblia se menciona el vino, el mosto, el pan. Entonces vamos viendo que todos esos procesos son biotecnológicos porque es un microorganismo que ha generado todos esos productos. ¿Cuál es el objetivo final de cualquier proceso biotecnológico? Obtener productos comerciales. Si utilizamos un organismo vivo para, por ejemplo, desarrollar un nuevo producto alimenticio o purificar algún metabolito que este organismo produzca, pues ¿para qué lo vamos a hacer? Pues para obtener un beneficio y ese beneficio generalmente termina en un producto comercial. Entonces vamos a ver cómo por medio de la biotecnología podemos obtener una gran cantidad de productos. Continuamos. ¿Por qué adquirió relevancia la biotecnología como ciencia? Pues como ciencia especializada, bueno, ya dijimos que la biotecnología se viene utilizando desde el principio de los tiempos. En los 70 se estableció como una ciencia especializada, pero ¿por qué adquirió relevancia? En los 70 no le hacían mucho caso y la verdad lo miraban como algo irreal. Pero la relevancia como ciencia se obtuvo cuando mediante la biotecnología comenzaron los estudios del conocimiento del genoma de los seres vivos de interés y su funcionamiento, cosa que en los años 70 todavía era un mito hablar de ácidos nucleicos. Se conocía de la existencia, obviamente, pero no había una evidencia como tal. La biotecnología podemos decir que es una ciencia que se ha valido de muchas otras ciencias para obtener un avance y definitivamente el trabajar con el genoma directamente de los organismos le dio realce. La capacidad de transferir genes de unas especies a otras mediante ingeniería genética fue, podríamos decir, uno de los hitos de la biotecnología. Esa transferencia. Imagínense venir de conocer mediante Francis y Crick, ¿verdad? La doble cadena del ADN y su estructura helicoidal formada por bases nitrogenadas y que esa cadena que estaba ultra condensada en el núcleo de las células contenía toda la información genética de los organismos. Si lo piensan es algo filosófico, es algo que podríamos decir increíble. Pero la ingeniería genética le vino a dar realidad a todas estas teorías, ya que, como vamos a ver, la ingeniería genética es esa parte de la ciencia que permite, eh, nos permite que los ácidos nucleicos sean maleables, o sea, poder cortar, pegar, transferir, quitar segmentos de ese ADN de los organismos para conseguir modificaciones. Entonces, la biotecnología adquiere realce como ciencia debido a estas dos causas. Y ahí vemos pues las estructuras básicas de los ácidos nucleicos, los dos ácidos nucleicos que existen: ADN, doble cadena, formado por las bases nitrogenadas adenina, timina, guanina, citosina, teniendo esa complementariedad de bases, o sea, siempre juntas, guanina, citosina, formando esos enlaces fosfodiéster, e igual que adenina, timina. Vamos a ver que esa complementariedad de bases es muy importante porque es la que le da esa estabilidad a la cadena de ADN. Y también vemos a este otro ácido nucleico que es el ARN tan importante
¿Para qué? Para la síntesis proteica de los organismos. Entonces ahí vemos que el ARN es un ácido nucleico de cadena sencilla formada por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, uracilo y citosina. Entonces vemos que hay un cambio y obviamente ese cambio es debido a la estructura que va a formar proteínas mediante el código genético. Todo esto nos va a tocar desempolvar todos esos conocimientos desde biología y es importante que lo hagamos. Vamos a hablar un poquito de historia. La historia siempre a mí me resultó aburrida, ¿verdad? Creo que la historia solamente es divertida para los historiadores, pero definitivamente tenemos que hablar de historia porque hay que ver de dónde venimos. Y definitivamente la biotecnología tiene una larga historia, desde que el hombre era primitivo, ¿verdad? Nuestros antecesores, los Homo sapiens, ¿verdad? Recordemos de que ellos eh, tuvieron una época eminentemente recolectora, cazadora. Mucho tiempo después se volvieron productores de alimentos, o sea que ellos fueron desarrollando técnicas empíricamente, ¿verdad? Imagínense cómo era la vida de estas personas en aquel tiempo. Los microorganismos siempre han existido desde que existe el planeta. En la era arquea, pues se desarrollaron. Fueron los primeros seres vivos en habitar el planeta. O sea que cuando el Homo sapiens eh, era recolector cazador, ya habían microorganismos. Todas esas frutas que ellos recolectaban ya tenían microorganismos salvajes en sus cáscaras. La fermentación alcohólica era posible y se daba. Y ellos comían alimentos fermentados. Obviamente para ellos era algo casual, ¿verdad? Porque la fermentación obviamente no era un proceso que ellos tuvieran los conocimientos como para estudiarlo. Se daba de manera casual, ¿verdad? En frutos almacenados, ricos en azúcares, pues obviamente la fermentación era producida. Luego las sidras, los mostos, después el vino, ya con ciertos procesos, todos realizados de manera empírica. Obviamente todos los procesos de fermentación fueron mejorados y perfeccionados con el tiempo. Hay registros de jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Donde muestran cómo ellos guardan sus alimentos y obviamente pues hay vestigios de vasijas donde ellos guardaban su vino, su mosto, cerveza, el pan, pues al inicio era pan sin levadura, pero alguien también empíricamente descubrió que es tal vez ese mismo fenómeno que ocurría en la producción de mostos y vinos también venía a ayudar con el pan, ¿verdad? Y después de comer pan sin levadura, vinieron a consumir el pan de la manera o del proceso que nosotros conocemos hoy en día. O sea, todos esos procesos biotecnológicos fueron realizados por el hombre de manera empírica, porque no había ni siquiera conocimiento acerca de los microorganismos. Entonces, se hacía biotecnología, pero se hacía de una manera rudimentaria y empírica. La revolución biotecnológica se da en el siglo XX y vamos a ver cuáles fueron esos factores que ayudaron a la evolución de la biotecnología, o sea, los hitos de la biotecnología que hacen que ésta se desarrolle como una ciencia especializada. El primer hito es el descubrimiento de los microorganismos. Esto comienza a finales del siglo XIX con Louis Pasteur. Recordemos, Sir Louis Pasteur, padre de la microbiología, el cual se hizo acreedor a este título
debido a su gran carrera en investigación científica en microbiología, no solamente en la parte clínica, que era como lo más prioritario en aquel tiempo, sino que él también se diversificó y trabajó mucho en la parte industrial. Luis Pasteur es el padre de la microbiología aplicada, ya que él estudió muchos años las fermentaciones. Recordemos que él es también el padre de la pasteurización, ese método de control de microorganismos que nos ha ayudado a consumir bebidas seguras por muchísimos años. Y además, pues también Luis Pasteur acuña de que son las levaduras, unos seres que pueden vivir en aerobiosis y en anaerobiosis, los responsables de las fermentaciones. Entonces vemos que el descubrimiento de los microorganismos fue vital para que la biotecnología se fuera desarrollando como ciencia. El segundo hito es el desarrollo industrial de los años 30 y 40, la famosa revolución industrial. Eso tuvo una importante repercusión también en el campo de la producción, ¿verdad? El desarrollo de aparatos sofisticados de control, tanques reactores, cadenas de producción, conservación y distribución de productos alimenticios, hicieron que fuera completamente necesario el uso de la biotecnología para producir alimentos de calidad a gran escala. Recordemos que hay una gran cantidad de productos fermentados que consumimos diariamente: el yogur, bebidas alcohólicas, la cerveza, quesos madurados, etcétera. Y esa variedad de alimentos varía de cultura a cultura y de país en país. Entonces, el desarrollo industrial obviamente tuvo que darle un gran empujón para que la biotecnología se desarrollara como ciencia. Y por último, en los años 80, el desarrollo de la ingeniería genética fue lo que hizo despegar a la biotecnología como ciencia sistematizada. Definitivamente el desarrollo de la ingeniería genética y de sus herramientas nos dio la capacidad de diseñar seres vivos que van a actuar en los diferentes procesos biotecnológicos. Por ejemplo, las levaduras con las que hacían el vino en muchísimos años atrás no son las mismas levaduras con las que se trabajan actualmente para la producción de bebidas alcohólicas. Son completamente diferentes, son levaduras modificadas, son levaduras eficientes, que se conoce exactamente cómo se va a comportar dentro del proceso. Entonces, la ingeniería genética nos ha permitido todo esto, ya que ha permitido producir organismos eficientes para los procesos biotecnológicos. Entonces, vamos a ver que definitivamente lo que verdaderamente ha cambiado a la biotecnología es la ingeniería genética, o sea, es esa posible selección genética y creación de estos organismos genéticamente modificados, pues que su único fin es obtener productos comerciales. Ok, ya hablamos de ingeniería genética, pero ¿qué es la ingeniería genética? Vamos a ver que esta ciencia se vale de varias herramientas que son muy importantes para el desarrollo de la biotecnología. El conjunto de metodologías que permite transferir genes de un organismo a otro es lo que se conoce como ingeniería genética. Miremos un poquito más a fondo este concepto, conjunto de metodologías. O sea, eso significa que es una gran cantidad de métodos y procedimientos que se utilizan para transferir genes de un organismo a otro. Vemos en las imágenes el famoso conejito fluorescente. Es un organismo genéticamente modificado al cual se le transfirió un gen de una medusa fluorescente, lo que hace de que todas las células de ese conejo
emanen fluorescencia. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué modificaron ese conejo con esa propiedad? Pues para marcaje celular. Esto se utiliza mucho en terapia génica en cáncer, el cual lo que hace es marcar con fluorescencia cada célula cancerígena para que los tratamientos sean más dirigidos. Entonces, vamos a ver que la biotecnología trabaja en muchas áreas, tiene varios campos de aplicación muy importantes, muy relacionados con nuestra vida diaria. Los alimentos, la parte médica y también la parte agrícola. Entonces, son tres campos que están completamente ligados a nuestra vida diaria. ¿Qué es la ingeniería genética? Pues ya lo dijimos, conjunto de metodologías que permite transferir genes de un organismo a otro y expresarlos, o sea, producir las proteínas para las cuales estos genes codifican en un organismo diferente al de origen. Cuando hablamos de transferir genes, entonces estamos hablando de transferir un fragmento de ADN que codifica una función. Por ejemplo, en nosotros los humanos hay genes específicos que codifican el color del cabello. Entonces, esos genes, para poder expresar esa función, deben producir las proteínas que van a hacer que esa función sea reconocible. Entonces ahí es donde entran estos dos conceptos de fenotipo y genotipo. El genotipo es la información genética y el fenotipo es ver, es lo que se ve expresado de esa información genética. Muy importante esto, ¿verdad? Porque no solamente es transferir el gen, es que ese gen también sea funcional y pueda expresar la función en un organismo diferente. Miren el ejemplo del conejo, ¿verdad? Ese gen de fluorescencia venía de una medusa, o sea, son dos seres vivos completamente diferentes. Cuando los científicos comprendieron que la estructura de los genes y toda la información que portaba se podía aislar, analizar, modificarlas y transferirlos a otros organismos. Entonces, todo, o sea, de todo esto nace la ingeniería genética. Cuando un organismo recibe un gen que le aporta una nueva característica, a ese organismo se le denomina organismo genéticamente modificado o transgénico. Entonces, vemos que la ingeniería genética es la que da lugar a los famosos y fragullosos transgénicos. Aquí observamos las diferentes herramientas que la ingeniería genética utiliza. Ahorita solo vamos a mencionarlos porque más adelante vamos a tener un tema en específico para estas herramientas. Los primeros son los plásmidos o virus, enzimas de restricción, ADN ligasas y células receptoras hospedadoras. Hay que tomar en cuenta que todas estas herramientas son en plano molecular, ¿verdad? El plásmido o el virus, recordemos un poquito microbiología, son, pues los plásmidos son elementos extracromosómicos, o sea, es una pequeña cadenita de ADN bacteriano, redondito, circular, ¿verdad? Que contiene genes con información específica en los organismos que los poseen, ¿verdad? Entonces, el plásmido es considerado, o el virus, que también prácticamente es lo mismo, son considerados vehículos moleculares para transportar genes. Las enzimas de restricción, pues también son unas proteínas que tienen una función como de tijera, por eso está la tijerita ahí. Son tijeras moleculares que nos ayudan a hacer esos cortes en la cadena de ADN. Solo pensemos en el tamaño de esa cadena de ADN. Si una bacteria mide aproximadamente 5 micras de tamaño, ustedes creo que ya tienen una idea, ¿verdad?, de cuánto es una micra, o sea, necesitamos un microscopio para verlas.
¿Se imaginan de qué tamaño es la cadena de ADN que está dentro de esa bacteria que mide 5 micras? O sea, es muy pequeñita. Obviamente todas las herramientas que se usan en estos procesos son moleculares, o sea, todavía son más pequeñas que un microorganismo. Estas enzimas, como les dije, generan cortes en las cadenas de ADN y eso va a permitir la transferencia o la deleción de genes en el ser vivo. También tenemos la ADN ligasa, que también es otra proteína, que esta tiene una función como de pegamento, o sea que va a pegar los extremos de esa cadena de ADN que ya quedó cortada por la enzima de restricción. Entonces, al querer transferir un nuevo fragmento o un nuevo gen a esa cadena, va a necesitar esta enzima que lo que va a hacer es unir esa cadena de ADN para que quede completamente funcional. Obviamente, esto va a depender también de la complementariedad de bases, pero la ADN ligasa es otra herramienta que se utiliza en ingeniería genética. Y por último, pues una célula receptora u hospedadora, o sea, va a ser la célula del organismo que va a recibir ese gen con una nueva función. Lo vamos a ir viendo con detenimiento. Ahorita nos vamos a tomar un tiempito para entrar a estas lecciones que se encuentran en Khan Academy sobre clonación de ADN recombinante y vamos a hablar solamente lo más básico en resumen de estas herramientas. Entonces, vamos a entrar a Khan Academy. Denme unos segunditos. Aquí lo tenemos. En esa dirección que aparece en las diapositivas, ustedes pueden entrar aquí. Entonces vamos a ver que todas esas herramientas de las que hablamos anteriormente se utilizan para este proceso que se llama clonación de ADN, que es una técnica de biología molecular con la que vamos a obtener muchas copias idénticas de un fragmento de ADN. Esto lo vamos a hacer en el plásmido, en el virus. Recuerdan que hablamos que estos son como vehículos. Se les conoce como vectores, ¿verdad? Entonces, este es el vector más utilizado. O un virus también sirve perfectamente para hacerlo, ¿verdad? En el plásmido se introduce a las bacterias mediante un proceso que se llama transformación. Si recordamos, la microbiología general es uno de esos procesos de transferencia de material genético entre bacterias. Entonces, ese plásmido puede ser transferido de una bacteria a otra. Entonces, las bacterias con el plásmido correcto se utilizan para hacer más ADN plasmídico y en algunos casos se induce la expresión del gen para hacer proteínas. Entonces, vamos a ver que en la ingeniería genética se utilizan mucho las bacterias como modelos biotecnológicos y los plásmidos y virus como vehículos que transportan esos fragmentos de ADN. Entonces, quiero que todos ustedes se tomen un tiempito para leer este resumen acerca de lo que es la clonación de ADN y vamos a ver que este es el proceso o la técnica del ADN recombinante es lo que se hace mediante la ingeniería genética para desarrollar organismos genéticamente modificados. Aquí se va dando paso a paso lo que es el proceso de clonación y esto lo vamos a ver más a detalle. Si no me equivoco, creo que es en el tema 3 o 4, pero vamos a verlo más a detalle, pero ustedes ya tienen este material para que lo vayan trabajando. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a terminar, mejor dicho, la clase de hoy hablando de los campos de aplicación de la biotecnología. Ya les compartí un video acerca de las aplicaciones de la biotecnología y si lo observaron, vieron que hay un código de color
acerca de los campos de aplicación, ¿verdad? Entonces, aquí en esta diapositiva se ve una gran gama de colores y es como se dividen los campos de aplicación de la biotecnología. Los más importantes, como ya les mencioné anteriormente, es la biotecnología roja, que es donde están todas las aplicaciones relacionadas con la salud humana. Terapia génica, diagnósticos, vacunas, huella genética, todo lo que es relacionado con tratamientos aplicados a humanos es conocido como biotecnología roja. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B y todas las vacunas que se desarrollan actualmente son parte de los avances biotecnológicos mediante ingeniería genética que hemos tenido. La biotecnología blanca es la que se usa en industria y en procesos industriales, es la que ayuda a la mejora de procesos industriales, bioprocesos, producción de bioplástico, producción de bioenergía, biocombustibles. O sea, es todo lo que dentro de la industria se utilizan seres vivos para generar productos. Los microorganismos están sumamente relacionados en estos procesos, ya que de ellos se puede obtener antibióticos, enzimas, alcoholes, pigmentos, una gran variedad de subproductos. Entonces la biotecnología blanca es la que se encarga de todo esto. La biotecnología verde, que es otra de las más comunes y de las más aplicadas, es la biotecnología de los procesos agrícolas. Entonces ahí es donde está el mejoramiento de plantas, organismos genéticamente modificados, biofertilizantes, biopesticidas, entre otros. Entonces la biotecnología verde se encarga de todo lo relacionado con producción agrícola, que es donde encontramos las famosas semillas mejoradas o semilla transgénica eh, con el famoso mejoramiento genético de todas estas especies y variedades. Vamos a ver de que hay pros y contras en todas estas tecnologías. La biotecnología azul, pues es la que está relacionada con el mar, ambientes marinos, animales marinos, que en la parte acuícola está muy desarrollada la parte biotecnológica en la producción de larvas, generalmente, y en la producción de una gran cantidad de productos que se utilizan para producción acuícola, además de otros productos como fármacos, cosméticos que se han logrado obtener de especies marinas que por métodos biotecnológicos se ha podido purificar todos esos productos, ¿verdad? Un producto muy importante para la microbiología, por ejemplo, es el agar que utilizamos para hacer medios de cultivo y no solamente para eso, ¿verdad? Sino que el agar se utiliza, es un producto industrial para hacer gelatinas, agentes pesantes, un agente gelificante, obviamente, entonces se obtiene de algas, o sea, son especies marinas que por métodos biotecnológicos se logra hacer la purificación, ¿verdad? Biotecnología amarilla, que es todo lo relacionado con la industria alimenticia, todo ese montón de aditivos para alimentos. Muchos de ellos son aislados y purificados por procesos biotecnológicos. El ejemplo más importante es la goma Santán, que se utiliza mucho, ¿verdad?, en la producción de alimentos, que pues la goma Santán es un producto del metabolismo de Xanthomonas campestris, que es una bacteria que logra generar este agente espesante. Entonces, como vemos, ese código de color eh, nos hace ver todos los campos de aplicación de la biotecnología y es muy importante definitivamente para la vida, para el desarrollo, que nosotros podamos conocer eh, dónde se aplica la biotecnología y que ya no debería ser un mito, ya más bien la biotecnología está quedando atrás y ya estamos hablando de cosas más avanzadas como la nanotecnología, eh, muchas cosas más. Entonces, vamos a ir viendo que la biotecnología tiene un campo de acción bien amplio
y poco a poco se está involucrando en todos los aspectos de la vida. Eso es todo por hoy, chicos. Y vamos a seguir escuchándonos y trabajando en las clases. Hasta pronto.